Conoces la historia. Una joven de piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabello oscuro como la noche. Una manzana envenenada. Un príncipe que la besa mientras yace dormida en una urna de cristal. Durante generaciones, Blancanieves ha sido contada como un cuento de amor, magia y pureza. Una fábula que enseñaba que la bondad siempre vence a la envidia. Pero tras esa historia que Disney convirtió en una melodía brillante de esperanza, se esconde una verdad muy distinta. Una verdad escrita con sangre, celos y muerte. Los hermanos Grimm nunca inventaron la historia, solo la recogieron. El cuento de Blancanieves tiene raíces que se hunden profundamente en la Europa medieval, donde los bosques no eran escenarios de fantasía, sino refugios para criminales, brujas y cadáveres olvidados. La primera versión conocida, publicada en 1812, dista mucho de la que cantan los niños hoy. Y su origen, según algunos historiadores, se remonta a una joven real, una princesa de carne y hueso llamada María Sofía von Erthal, nacida en 1729 en el corazón de Baviera. Su madre murió cuando ella era niña, y su padre, un noble de rango medio, volvió a casarse con una mujer llamada Claudia Elisabeth von Reichenstein. Esta madrastra, según los registros de la época, era severa, ambiciosa y cruel. En la mansión familiar de Lord am Main, una residencia aún en pie, había un espejo con una inscripción grabada en el marco que decía: Amour propre reflète sa propre image. El amor propio refleja su propia imagen. Ese espejo, hoy exhibido en un museo alemán, perteneció a la madrastra de María Sofía, y su reflejo distorsionado pudo ser la chispa que encendió la leyenda. La pequeña creció siendo admirada por su belleza y dulzura, algo que, en la rígida sociedad de la época, despertaba tanto afecto como envidia. Cuando su padre murió, la fortuna de la familia quedó en manos de su madrastra, quien, según los rumores, despreciaba a la joven. En 1743, María Sofía desapareció misteriosamente. Algunos dijeron que huyó al bosque, otros que fue envenenada, y aunque nunca se halló su cuerpo, los aldeanos contaban que un grupo de mineros del cercano bosque de Spessart, un bosque real, habitado por trabajadores de minas de hierro, la protegió durante algún tiempo. 7 hombres, 7 protectores, los primeros enanos de la historia, los Grimm. Décadas después, transformaron estos testimonios en símbolos. El bosque se volvió un reino mágico. Los mineros, en pequeños seres con nombres y personalidades. El crimen, en fábula. Pero el rastro de la tragedia siguió ahí, entre líneas. Porque Blancanieves no es una historia sobre el amor verdadero. Es una historia sobre la muerte, la vanidad y el control del cuerpo femenino. La versión original de 1812 era mucho más brutal. No había beso de amor. El príncipe no salvaba a nadie, solo la encontraba muerta. Tan hermosa que decide llevársela para exhibirla. Sí, la Blancanieves de los Grimm era tratada como un trofeo, una figura de belleza congelada en la muerte, un símbolo de cómo la sociedad valoraba más la apariencia de una mujer muerta que la voz de una viva. Y la madrastra, esa figura demonizada en los cuentos, representaba algo aún más profundo: la obsesión social con la juventud. El espejo no es un objeto mágico, es una metáfora. Habla, pero no porque esté encantado, sino porque refleja lo que la sociedad dicta. Cada vez que la reina pregunta, ¿quién es la más hermosa del reino?, no está buscando halagos. Está escuchando el juicio del mundo, esa voz que condena el paso del tiempo y convierte el envejecimiento en pecado. En el siglo XVIII la belleza femenina no era virtud, era poder, y el poder debía pertenecer solo a los hombres. Por eso, cuando una mujer envejecía o se atrevía a desafiar su rol, el cuento la convertía en bruja. La reina de Blancanieves no es solo malvada, es el retrato de todas las mujeres castigadas por querer conservar su influencia, por querer seguir siendo vistas. En esa misma época, en Alemania y Austria,
Era común acusar a mujeres mayores de envenenar a las jóvenes, tanto literal como simbólicamente, con cosméticos, hierbas o consejos prohibidos. El mito de la manzana envenenada surge de esas supersticiones. Los relatos de curanderas que preparaban brebajes para abortos o venenos domésticos. La fruta roja, brillante, tentadora, se volvió el símbolo del pecado original, el deseo. Y cuando Blancanieves la muerde, no está cayendo por inocencia, sino por curiosidad, por probar aquello que se le prohibió. En las minas del bosque de Spessart, los hombres trabajaban entre polvo y oscuridad. Su piel ennegrecida, su estatura encorvada y su aislamiento del mundo hicieron que la tradición popular los transformara en criaturas casi míticas. Los Grimm los convirtieron en enanos bondadosos. Pero los informes de la época hablan de mineros enfermos, desfigurados, víctimas de los gases tóxicos y los derrumbes. El refugio de Blancanieves entre ellos no era un descanso en una casita limpia y alegre. Era un descenso al subsuelo, a un mundo de hombres olvidados y vidas deformadas por la explotación. Y cuando la reina aparece con la manzana, el cuento llega a su clímax simbólico. Una mujer destruyendo a otra para conservar su poder, un espejo repitiendo las mentiras de una sociedad, y un cuerpo femenino que debe morir para ser recordado. El corazón que el cazador entrega como prueba de la muerte de Blancanieves, en la versión original, no era de un animal cualquiera, era humano. Y en algunos relatos previos al texto de los Grimm, la reina se lo come, creyendo devorar a su rival. Una escena de canibalismo simbólico que refleja la brutalidad con la que el poder consume a quienes teme. El cuento que Disney convirtió en un himno de esperanza nació como una advertencia, no sobre el amor o la bondad, sino sobre lo que la envidia, el poder y la belleza pueden destruir. Y la pregunta que el espejo formula sigue viva, siglos después. ¿Quién es la más hermosa del reino? O tal vez, en el lenguaje moderno, ¿quién tiene más likes, más filtros, más juventud? Si creías conocer la historia de Blancanieves, espera a descubrir lo que Disney no se atrevió a mostrar. Suscríbete y deja tu like, porque en el siguiente capítulo revelaremos cómo la sangre, la justicia y el castigo final de la reina esconden uno de los mensajes más oscuros de toda la literatura infantil. El final que conocemos no siempre fue así. Disney lo transformó en un beso de amor, un despertar mágico, una boda con música y luz. Pero los hermanos Grimm jamás escribieron un felices para siempre. En su versión original, el destino de Blancanieves y el de su madrastra fue mucho más cruel y mucho más revelador. Después de la muerte aparente de Blancanieves, el príncipe no la despierta con un beso. No existe el romanticismo en el texto de 1812. La encuentra dentro de su ataúd de cristal y se obsesiona con su belleza, aún muerta. Pide llevársela a su castillo, no por compasión, sino porque no podía dejar de mirarla. Un sirviente, al cargar el ataúd, tropieza. El golpe hace que el pedazo de manzana que obstruía su garganta salga despedido. Blancanieves despierta. El milagro que Disney convirtió en amor verdadero fue, en realidad, un accidente. Y el príncipe que parecía encantador no era más que un hombre atraído por un cuerpo sin vida. El simbolismo no podría ser más perturbador. El cuento muestra una sociedad donde la mujer solo obtiene valor cuando está callada, inmóvil, perfecta, incluso muerta. El sueño eterno de Blancanieves es la culminación de la belleza pasiva, aquella que no piensa, no opina, no envejece, solo existe para ser admirada. Cuando la historia llega a su desenlace, la reina recibe una invitación al matrimonio real. Ignora que la novia es la misma Blancanieves, a la que creía haber matado. Asiste al banquete y allí, ante toda la corte, se revela la venganza. El castigo no es un perdón ni una redención, es fuego. Le obligan a calzarse unos zapatos de hierro candente y bailar hasta morir frente a los invitados. Una escena tan cruel
que los propios Grimm suavizaron en ediciones posteriores. Pero su significado sigue siendo claro. La mujer que desafía los límites de su rol, la que envejece, la que compite, la que desea poder, debe ser destruida públicamente para restaurar el orden. Y sin embargo, esa ejecución ritual no elimina la pregunta que el cuento deja flotando en el aire. ¿Quién fue realmente el monstruo? ¿La reina que quiso conservar su belleza? ¿O la sociedad que la enseñó a medir su valor en un reflejo? El espejo, ese objeto brillante e inmóvil, es el verdadero narrador de la historia. No da consejos, no juzga, solo repite lo que ve. Refleja las mentiras de una época obsesionada con la apariencia, y también las nuestras. Porque cada vez que alguien pregunta, ¿quién es la más bella?, lo que realmente pide es aprobación. Y esa búsqueda, ayer en un castillo, hoy en una pantalla, sigue siendo la misma. Los estudios literarios modernos señalan que Blancanieves fue el primer cuento en el que el enemigo no era un ogro o una bestia, sino otra mujer. El patriarcado no necesitaba inventar monstruos, bastaba con enfrentar a las mujeres entre sí. La madrastra no odia a Blancanieves por su maldad, sino porque representa su reemplazo, la juventud que le arrebata el lugar, la belleza que la condena al olvido. Y así, el cuento enseña desde hace siglos una lección silenciosa, que la mujer debe temer el paso del tiempo y que la rivalidad femenina es inevitable. Pero la historia tiene aún un fondo más siniestro. Los Grimm no fueron los únicos en registrar versiones. En el norte de Italia circulaba una más antigua, donde la madre biológica, no la madrastra, es quien intenta asesinar a su hija. Y en un relato suizo del siglo XVI, el corazón que se entrega como prueba de la muerte no pertenece a un animal, sino a la propia niña. Los sirvientes, por miedo, asesinan a una niña campesina y le extraen el corazón para engañar a la reina. Una historia que no habla de magia, sino de crimen. La inocencia de Blancanieves, su piel pálida, su sangre roja, su ataúd de cristal. Todo en ella es simbólico. Es la combinación de pureza y muerte, una visión morbosa de lo femenino, donde el ideal de perfección se alcanza solo al morir. Por eso su ataúd es de vidrio, porque la belleza debe ser visible, incluso en la tumba, una vitrina, un recordatorio de que la perfección solo se conserva cuando deja de respirar. Y el beso del príncipe, esa escena icónica en la versión moderna, encierra un eco incómodo. Durante siglos, el cuerpo femenino inerte ha sido un símbolo de propiedad. El beso no resucita, reclama. Convierte a la mujer muerta en objeto de posesión, de deseo, de control. Carroll escondió crítica en la locura, los Grimm en la muerte. Los cuentos que Disney transformó en magia fueron escritos originalmente para adultos. No eran historias para dormir, sino advertencias para sobrevivir. Cada moraleja era un código, cada castigo una lección social. En Blancanieves, la lección era clara. En una sociedad que venera la belleza, la inocencia se convierte en condena. Y lo que empieza como un cuento de envidia termina siendo una disección del poder, del cuerpo y del miedo a envejecer. Cuando miramos hoy los rostros de las princesas animadas, vemos sonrisas que ocultan siglos de control. Vemos espejos que todavía dictan quién merece ser vista. Y aunque el castillo se haya vuelto un logo y la sangre se haya transformado en polvo de estrellas, la raíz del cuento sigue latiendo. Bajo la música y los colores, sigue escondida la misma pregunta que la reina le hacía al espejo. Una pregunta que no busca respuesta, sino dominación. Los Grimm quisieron advertirnos y Disney quiso olvidarlo. Pero la historia, como el reflejo, siempre vuelve. Y cuando la mires de nuevo, recuerda, cada manzana roja tiene su veneno, y cada espejo guarda la sombra de quien se atreve a mirarlo demasiado tiempo. Si esta historia te hizo ver a Blancanieves con otros ojos, suscríbete y deja tu like. Cada semana revelamos los secretos ocultos detrás de los cuentos que marcaron tu infancia y que tal vez nunca fueron para niños.